No, ha habido más como estas, no es la primera ni será la última, o sea que ya como futbolista te toca muchas veces y hoy nos ha tocado, como dices tú, fue cruel al final y es lo que hay que seguir trabajando como hemos hecho hasta ahora, no hay La más. sensación que en cualquier momento podíais haberos llevado el partido, por lo menos la sensación que se veía desde la... Bueno, el partido en la segunda parte cambió y a raíz de la expulsión más. Y luego íbamos a intentar meter un poco más de mordiente arriba, queda poco tiempo, pero no podíamos arriesgar antes de la expulsión a descubrir el medio porque ellos tienen muchísima gente muy buena por dentro y por fuera, entonces si te descubres igual lo pagas. Intentamos mantenernos en el partido hasta el final y después de la expulsión queríamos darle esa vuelta y justo con el cambio viene el penalti y al final ya son jugadas aisladas, precipitadas, meter la curva a un campo contrario y ahí va a ser muy difícil. Decidió una acción de un jugador con mucha calidad. Bueno, dos, porque metió el primer gol también, o sea que el dinero está parado para pagar a los buenos futbolistas y Charles marca la diferencia en la categoría. Me refiero a el Copino, que la saca con mucho hambre, con decisión de jugarla. Otro igual, los dos, o sea que ya me lo dices tú. Viste, se arregló mucho la situación en la que en la primera parte hacían muchas superioridades, sobre todo en la banda de Álvaro. Parecía que Álvaro que estaba asistido y en la segunda parte eso se intentó arreglar también, ¿no? Que Nacho García no abandonara tanto su banda, que estuviera un poquitín atento a Seoane, porque siempre hacen un 2 para 1 en esa banda. Bueno, intentamos condicionarlos un poco arriba porque si te someten y te meten en tu campo corres muchos riesgos, muy cerca de tu portería y hay veces que ese condicionamiento no llegas en todas las ocasiones, entonces te generan por fuera, como fue el caso de Seoane varias en la primera parte, luego en la segunda intentamos corregirlo. Sí que es verdad que te hace defender un poquito más atrás, pero estuvimos bien, estuvimos armados, no nos generaron tantos problemas como en la primera parte y el equipo estaba en el partido. Han hecho un partido, los felicito a los jugadores porque han hecho un partido muy serio contra un rival de mucho poderío y tienen que estar orgullosos. Ataín es un futbolista que en sí se está apoderando, se le ve claramente en la cara cómo está, si está bien, si está mal. Cuando termina el partido se le ve con un cabreo impresionante. ¿Cómo está el vestuario tras la primera derrota además que habéis vivido en Gonzalo? Bueno, estamos jodidos porque, como decías, por los condicionantes de cómo fue, ¿no? Al final, con un partido, con un penalti, ya nos pasó el día de la Vélez aquí, nos pitó un penalti muy parecido, venimos de una expulsión en el que el partido podía cambiar y resulta que te encuentras con un penalti para perder. Entonces, los chavales están jodidos, normal, pero mañana empieza otra semana nueva para nosotros y esto el fútbol es así de ingrato, ¿no? Lo bueno es que esto no para, que seguimos, que hay que levantar la cabeza, seguir trabajando todos unidos y olvidar esta derrota, que el equipo hasta ahora ha dado un rendimiento óptimo y estoy contento por ello y ellos se tienen que sentir orgullosos, los chavales. En la primera parte, la primera que tuvisteis, pues, se fue para adentro. Y, bueno, eso daba un poquitín casi las señas de identidad del Langreo, ¿no? Con poco a veces hacéis mucho, pero evidentemente el trabajo defensivo también tiene que estar ahí. Sí, hoy era fundamental porque el rival te lo exige. No se lo exige a Langreo, se lo exige a todos los equipos de la categoría. Son capaces de someter a los rivales, de meterse en campo rival, meten muchísima gente por delante del balón y luego tienen calidad para no perderla. Entonces no están tan expuestos a las contras y era una de nuestras bazas y el balón parado era otra. Entonces acertamos en la primera que tuvimos y bueno, el partido se nos empezó a poner de cara, aun sabiendo que íbamos a pasar muchas dificultades.